Ok, para hablar de plexo lumbosacro, bueno, primero saber que el plexo lumbosacro se lo conoce así porque va a venir de dos plexos, justamente. Va a venir de un plexo lumbar y de un plexo sacro. Entonces se estudian de manera individual, pero va a tener el tronco lumbosacro, que es lo que los correlaciona a estos dos. Bueno, esta imagen es el plexo lumbar. El tronco lumbosacro sería lo último que podemos ver en la parte inferior. Para mí esta es la mejor foto que hay del plexo lumbar. En cambio, la imagen de aquí es la del plexo sacro. Y bueno, ya explicaré cómo se ve el tronco lumbosacro aquí, porque está como ilustrado de una manera diferente. Al igual que el plexo braquial, que ya han de haber visto el plexo braquial, todas las raíces nerviosas van a nacer de las raíces anteriores de nervios espinales. Y bueno, en el caso del plexo lumbar, que es el primero que vamos a ver, van a ser, se va a formar por raíces anteriores de L1, L2, L3 y una parte de L4. Y aquí la otra parte es la que va a formar el tronco lumbosacro. Y L5, por más que hablemos de plexo lumbar, L5 no pertenece al plexo lumbar, sino que L5 se lo consideran como parte del plexo sacro. Pero es igual, lo explicaré mejor cuando hablemos de esta transición de plexo lumbar a plexo sacro. Ok. Lo primero importante para entender esta imagen de plexo lumbar es entender los colores que se usan aquí. Se divide el plexo en ramas anteriores y en ramas posteriores, y en esta imagen, solo en esta, las posteriores están de color verde oscuro y las anteriores amarillo. Y importante que sepan que solo en esta, porque en la imagen de abajo también se usa amarillo y verde, pero está al revés. Acá, en cambio, las verdes son las anteriores y las amarillas las posteriores. Pero a ver, vamos primero al complejo lumbar. Bueno, esto es de mucha ayuda. No estoy seguro si los cadáveres siguen siendo los mismos. Creo que sí, pero si es que hay cadáveres nuevos, que la verdad no lo creo, y les toca reconocer el plexo lumbar en un cadáver, esto es de mucha ayuda porque reconocer ramas anteriores a posteriores ayuda mucho a poder saber ubicarte en tiempo y espacio. Pero a ver, vamos a ir en orden. Vamos a empezar por L1. ¿Ok? L1 es sencilla, va a avanzar sola básicamente y va a dar dos divisiones. Las dos divisiones son anteriores, están de color amarillo. Va a tener de manera superior, la primera de todas va a ser la ilio-hipogástrica y justo abajo la ilio-inguinal. Las dos nacen simplemente de L1, no tienen aportación de nadie más. Aunque hay literaturas que mencionan que también recibe aportación de T12 y es por eso que se agrega aquí T12 en la imagen. Pero por lo general solo se habla de que estas dos nacen de L1. Ambos van a inervar los mismos músculos que serían, estos dos serían el oblicuo interno del abdomen y el transverso del abdomen. Voy a tratar de poner las iniciales a lo que iba avanzando, pero igual como son bastantes, si pueden, anótenlo o algo. Estos dos primeros, el hipogástrico y el inguinal, nacen del L1 y van a inervar oblicuo interno del abdomen y transverso del abdomen. Ok. De ahí avanzamos de L1 y vemos que ya, bueno, aún no del todo, pero ya como que entre L1 y L2 tenemos una rama que se fusiona por ambos. L1 avanza y se da una rama que desciende, mientras que L2 da una rama que asciende y se terminan uniendo, formando este nervio de aquí, que este es el nervio genitofemoral. Es decir, este nervio, en cambio, tiene aportación tanto de L1 como de L2. Este nervio, a lo que avance y siga su recorrido, va a perforar el músculo psoas mayor. Cuando perfora este músculo, el psoas mayor, o iliopsoas, hay gente que lo une como uno solo.
Ahí se divide el genito femoral, entonces nuestro genito femoral se va a dividir en dos ramas, una rama genital y una rama femoral. Y es de ahí que viene el nombre de nervio genitofemoral. En hombres, esta rama genital inerva el músculo cremaster. Obviamente en mujeres no, porque es un músculo exclusivo del hombre. Y sensitivamente va a inervar la piel del escroto mayor, por eso ya no es tan importante. Y en mujeres solo va a inervar sensitivamente el labio mayor. No, no va a inervar así un músculo como tal, como en los hombres, que sería el cremaster. Y en cuanto al femoral, no tiene inervación motora, aquí es puramente sensitivo, que va a inervar la piel en el triángulo femoral. El triángulo femoral también es el que conocen como triángulo de Scarpa. Hasta ahí todo bien. Ok. Y voy a borrar un poco para que no sea un lío tampoco. Ya, aquí sí ya nos olvidamos de L1 y seguimos a partir de L2. Ok. De L2 salen muchísimas divisiones, pero bueno, divisiones, ¿cómo se llama? Divisiones posteriores, tenemos dos. Ok. Primero vamos a tener esta división posterior, que no solo va a ser de L2, sino que aquí ya tenemos también aportación de L3, que va a soltar una rama posterior que asciende, y L2 una rama posterior que desciende y se une con esta de L3, que este sería el nervio lateral femoral cutáneo. A veces también se le dice, o sea, se le cambia el orden de las palabras, pero es lo mismo, la verdad. Y como el mismo nervio dice, es cutáneo, cuando un nervio es cutáneo, se le trata de decir que es sensitivo. Y dice lateral femoral, es decir, la cara lateral del muslo. Puramente sensitivo de la cara lateral del muslo. Y que no forma L2, L3. Yo. De ahí. Este es el orden que yo sigo igual, ¿no? Pueden aprenderse en otro orden, pero para mí este es lo más ordenado posible. De ahí la siguiente rama posterior, o sea, la otra que viene de color verde. Aquí hay aporte de varios, en cambio. Aquí aparece L4 también. L2 va a descender una rama posterior. L3 también va a soltar una rama posterior que desciende. Y L4 también da una rama posterior. Entonces las tres, tanto la rama posterior de L2 como la de L3 y la de L4, se van a anastomosar y van a formar el nervio femoral. El nervio femoral va a inervar los cuatro vientres del cuádriceps. Es un nervio muy extenso, la verdad. Inerva los cuatro vientres del cuádriceps, para empezar. Y de ahí inerva también el sartorio y va a inervar el pectíneo. O sea que en total son seis músculos. Cuatro del cuádriceps, el sartorio y el pectíneo. Y también se pueden ver estas dos ramitas que una vez se las considera como unas pequeñas ramas del femoral, pero por lo general se las menciona aparte, como nervio para el psoas y nervio para el ilíaco, que simplemente inervan lo que el mismo nombre dice. La del psoas, que sería la primera, va a inervar el psoas mayor, y la del nervio para el ilíaco, la segunda, inerva el músculo ilíaco. Pero del plexo lumbar, la más importante que vamos a ver es este de aquí, el femoral, que inerva los cuatro dientes del cuádriceps, el sartorio y el pectíneo. Y ya, de ahí. Ahí ya se acabaron las posteriores, de todas formas. Ya las que quedan son solo anteriores. Y voy a tratar de resaltar esta para que no se confunda tanto. Ok, la siguiente rama van a ser por divisiones anteriores de L2, también
división anterior de L3 y una división anterior de L4. Como pueden ver, sale una de L2, una de L3 y una que apenas se ve, pero también de L4. Y entonces cuando se unen estas tres divisiones anteriores, van a formar el nervio obturador. Es decir, el nervio obturador es anterior y formado por L2, L3 y L4. Ya más adelante, cuando sigue su recorrido, se divide en una rama anterior y posterior. Entonces, o sea, este nervio inerva bastante, pero es importante saber que se dividirá en anterior y en posterior. Ya es más adelante, pero de todas formas importa porque a partir de aquí inerva diferentes cosas cada rama. La anterior va a inervar el aductor largo, el aductor largo, aductor corto, el grácil y a veces, no siempre, el pectíneo, con una línea así como las que se usa aproximado, porque este pectíneo no es siempre. Los principales serían esos tres: aductor largo, aductor corto y el grácil. En cambio, el ramo posterior del obturador va a inervar el músculo obturador externo y el aductor que nos faltaba, que es el aductor mayor. Eso sería del nervio obturador, que repito, nace de ramas anteriores de L2, de L3 y de L4. Esas son sus aportaciones. Y de ahí, el último nervio, por así decir, que nos queda, ya que no vamos a contar el tronco lumbosacro aún, sería este de aquí. De L3 va a salir otra rama anterior que desciende, pero ya no tiene aporte de L2, solo L3 y L4. Entonces, este nervio que se forma por L3 y L4 va a ser el nervio obturador accesorio. Este nervio obturador accesorio no es tan importante, ya que o sea, es más como un dato, porque este nervio es inconstante en el 10% de la población. O sea, una de cada 10 personas no va a tener este nervio. Pero bueno, en las otras 9 personas que sí lo van a tener, este nervio obturador accesorio se encarga de inervar el pectíneo. Ya que, bueno, por lo general el femoral lo inerva, ¿no? Pero bueno, en estos casos lo inervaría el pectíneo. Y ese sería el último nervio como tal del plexo lumbar. Lo que sí es el tronco lumbosacro, que esto es lo importante en por qué se le llama plexo lumbosacro. Bueno, como mencioné, esta va a ser la quinta raíz espinal. ¿Y qué es lo que pasa? Esta quinta raíz espinal se une después con el plexo sacro. Entonces el plexo sacro no está formado simplemente por nervio sacro, sino también por una parte lumbar, que es lo que hace que esto se llame plexo lumbosacro. Pero técnicamente hasta aquí llega el plexo lumbar. Simplemente se le llama plexo lumbosacro por este tronco, que la forma en la que la vamos a ver en esta imagen de aquí es muy diferente. Aquí se muestra el tronco lumbosacro como si fuera tal cual un solo nervio grande, pero no es así. Acá está ilustrado más correctamente. Toda esta parte de aquí sería el tronco lumbosacro realmente. Yo sé que no, esta imagen no es bonita. No, no hay imagen bonita para el plexo sacro. Esto es lo mejor que hay realmente. Pero bueno, es importante que se acuerden por ahora que esto es el plexo lumbosacro. Igual para que se hagan una idea. Perdón, el tronco lumbosacro. Para que se hagan una idea. El tronco lumbosacro viene de L4 y L5. Entonces, para que se ubiquen acá, voy a poner los números igual. Este sería L4. Voy a hacerlo más chiquito. Este sería L4 y este sería L5. Así es como se ve realmente el tronco lumbosacro. No se ve así. Así se lo ilustra solamente para hacer una idea. Pero bueno.
tratando de haber dejado eso claro. Para que lo entiendan mejor igualmente, vamos a ver cómo se forma todo el plexo sacro. Que bueno, va a ir desde L4, se lo considera desde L4, de ahí avanza L5, S1, S2, S3 y S4. Y bueno, como mencioné, en esta imagen los colores van a ser al revés. Es decir, el color verde es anterior y el color amarillo va a ser posterior. Entonces, eh, aquí yo sigo un orden específico para mantenerle un orden a esta imagen que parece un espagueti. Bueno, y empiezo principalmente por los nervios glúteos, que van a ser los tres que se pueden ver de este lado de aquí. Entonces vamos primero por el que está más arriba. Este pequeño nervio que se puede ver aquí va a salir primero del tronco lumbosacro. Ya podemos ver que hay por aquí L4 y L5, que es lo mismo de tronco lumbosacro. Y aparte de eso, si se fijan bien por aquí, una de las ramitas viene de S1. Es decir, las aportaciones de este nervio, que es el glúteo superior, van a ser L4, L5 y S1. ¿Y qué va a inervar este glúteo superior? Este glúteo superior se encarga de inervar el músculo glúteo medio, el músculo glúteo menor y el tensor de la fascia lata. La inerva tres músculos. De ahí, justo inferiormente, tenemos en cambio el nervio glúteo inferior. Es el nervio glúteo inferior. Aquí, en cambio, no recibe aportación de L4, pero de L5 sí. Por eso es importante saber que el tronco lumbosacro no se ve así, sino así. Porque si no, uno pensaría que siempre que uno recibe del tronco lumbosacro va a recibir de ambos, pero no. Como se ve aquí, la rama viene aquí directamente de la parte de L5 y no de L4 que es arriba. De ahí el glúteo inferior, aparte de L5, recibe aquí de S1 y recibe por acá de S2. Entonces, esos serían como sus orígenes, de L5 a S2. Y este glúteo inferior simplemente va a inervar al último glúteo que faltaba, que es el glúteo mayor. Yo digo así por si acaso, la M más grande es mayor, la M normal es medio y la M chiquita es menor. Todo esto era del nervio glúteo superior y este es del nervio glúteo inferior. Bueno, el tercero que falta ahí lo dejo para después porque no está muy relacionado realmente a estos dos primeros. Vamos ahorita con parte de la división anterior. Estos eran posteriores. Amarillos aquí, posteriores. Pero a ver, vamos ahora por los de acá. Podemos ver que de L4 va a saltar una ramita muy chiquita, que también se une con una chiquita de L5, y descienden, hacen como una Y, más o menos. Este primer nervio de aquí, que bueno, va a estar formado técnicamente también por un aporte de S1, que no recuerdo si se ve muy bien. Ah, sí, 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 hola, aquí está. No se ve muy bien, lo tapé, pero aquí visualizo. Pero aquí se puede observar cómo también viene una parte de S1. Entonces, este nervio que se forma aquí por L4, por L5 y por S1 va a ser el nervio del cuadrado femoral. Este nervio del cuadrado femoral, como el nombre mismo dice, inerva el cuadrado femoral, pero además el cuadrado femoral también inerva el gemelo inferior. De ahí, siguiendo este orden,
Vamos con el que está justo al lado de esta Y. Se forma otra Y. Tratar de hacer más zoom cuando resalto. Primero vemos una ramita anterior que sale de L5. Se une aquí con otra ramita que sale de S1. Y aquí hay otra ramita de S2. Y descienden todas. Este nervio de aquí, en cambio, este es el nervio obturador interno. Entonces podemos ver que tiene aportación de L5 por aquí, de S1 y de S2. El obturador interno, aquí el nombre ayuda también nuevamente, inerva el obturador interno y inerva el otro músculo gemelo superior. O sea, se pone a hacer una idea. El cuadrado femoral y obturador interno son hermanos. Este era el cuadrado femoral, el nervio del cuadrado femoral. Cada uno inerva lo que su mismo nombre dice, pero además uno inerva un gemelo y el otro el otro. O sea, el cuadrado femoral inerva su nombre y gemelo inferior. En cambio, el obturador interno inerva lo mismo de su nombre, pero el gemelo superior. Y de ahí vamos a la siguiente rama, bueno, la que está aquí enorme aún, la que está de amarillo. Esta sería posterior y podemos ver que primero nace una rama de posterior, perdón, de C2 que va a descender y se une con otra rama posterior de C3. Y entonces este nervio que se forma es el perforante cutáneo. Bueno, como el nombre dice, cutáneo nuevamente significa que es un nervio puramente sensitivo y es específicamente sensitivo para la región glútea inferior. Nada más. No se menciona por lo general mucho este nervio, pero por si acaso, y ya que está en la imagen, aprovecho para mencionarlo. De ahí, vamos con el nervio más importante ahora en cambio del plexo sacro. O bueno, incluso el más importante de todo miembro inferior. Va a ser todo lo que podemos ver aquí. Primero vamos a ver quién la aporta. Podemos ver desde arriba todo esto que viene de L3 y L4. Perdón, L3 no, L4 que sería el inicio del tronco lumbosacro. También por acá podemos ver que viene de S1. Por acá vemos aportación de S2. Aquí mismo también más de S2. Y la última rama de acá, que sería de S3. Y todo eso se une y forma este nervio de aquí. Entonces, antes de decir el nombre, quien lo va a formar desde L4 hasta S3. Y este va a ser el nervio ciático, el nervio más importante del miembro inferior, que además de ser el más importante del miembro inferior, es el más grande del cuerpo y a su vez el más largo del cuerpo. Bueno, este nervio ciático, antes de dividirse en muchas otras ramas, cuando es simplemente nervio ciático y no otro tipo de ramas, se va a encargar de la inervación de cuatro músculos. Estos cuatro músculos van a ser los dos semi, o sea, semimembranoso y semitendinoso. De ahí, la cabeza larga del bíceps femoral y el aductor mayor, pero solo sería de esto una pequeña porción que se le llama la porción isquiotibial. Entonces, en total serían cuatro músculos. Esto mientras es nervio ciático. Ya después se va a dividir en más ramas y va a inervar más músculos.
pero bueno, ahí el número de músculos aumenta muy exponencialmente. Entonces, nervio ciático viene de todos los nervios que vemos aquí menos el S4, o sea, el D4 hasta S3, e inerva estos cuatro músculos: semimembranoso, semitendinoso, la cabeza larga del bíceps femoral y la porción isquiotibial del aductor mayor. Bien. Bueno, de ahí ya habíamos visto estos dos músculos antes, perdón, estos dos nervios antes, que eran los glúteos. Entonces, para seguir, y ahora con los que faltaban, que nos saltamos, de aquí tenemos, por la unión de dos ramas posteriores, que vienen tanto de S1, podemos ver si seguimos su paso, como en S2, se va a formar el nervio piramidal, ¿no? O el nervio del músculo piramidal. También se le llama piriforme a este músculo. Y nada más, es simplemente lo que el nombre del nervio dice, va a inervar el músculo piramidal. Y ya. De ahí tenemos dos pequeños nervios que se van a formar básicamente acá al inicio. Primero tenemos uno que se forma de S3 y S4, de esta forma. Aquí una parte de S3 y acá son una parte de S4. Este de S3 y S4 va a ser el nervio elevador del ano y coxígeo. Así se le dice. Se le llama así justamente porque inerva el músculo elevador del ano y el músculo coxígeo. Y el S4, voy a cambiar de color un segundo para no borrar. Vemos que suelta una rama también justo al lado, pero que está solita. Es decir, esta rama solo tiene aporte de S4 mismo. Y este es el nervio del esfínter del ano externo. Oye, nervio del esfínter del ano externo. Que es súper importante porque, bueno, ya se hizo costumbre que inervan el mismo nombre, o sea, va a inervar el músculo esfínter externo del ano. Pero es importante porque también inerva músculos del periné y músculos del suelo pélvico. Y esos son músculos súper importantes. ¿Y qué faltan? O los chiquitos. Ahorita me falta otro. Hagamos los chiquitos primeros. Bueno, se puede observar que hay varios nervios chiquitos por aquí que salen de S2, de S3, incluso de S4, que estos pequeños nervios, que no están ilustrados del todo, incluso salen de S5, aunque aquí no se muestre S5, pero eso se los llama nervios esplácnicos. Bueno, eso lo voy a escribir para que sepan cómo se escribe. Esplácnicos pélvicos. Ya, esos son los nervios esplácnicos pélvicos. Yo sé que por si acaso todo esto es mucha información, pero lo que les recomiendo, igual como estoy grabando todo esto, es que lo noten y traten como de repasarlo. Primero ubicar todos los nervios, porque si lo ubican en una imagen, ustedes en la lección, créanme que se pueden ir, tener la imagen en su cabeza y así se acuerdan. Ah, ya, este nace de L1, L2, y así. Y ya que inerva cada uno sí es un poquito más complicado. Pero si ustedes pueden entender esta imagen, créanme que cuando estén frente a la hoja van a acordarse de la imagen perfectamente. Pero bueno, estos nervios espláncnicos pélvicos tienen una inervación simpática, parasimpática, perdón. ¿Qué van a hacer exactamente? Bueno, tienen varias funciones. Las menciono más como un dato. Pero bueno, en la vejiga urinaria se encargan del músculo, de la contracción del músculo detrusor, que es un músculo que se encuentra a los laterales de la vejiga y ayuda a liberar lo que se encuentra dentro de la vejiga. En el recto, relaja el esfínter interno y aumenta la motilidad.
En órganos genitales va a ayudar a inervar para la erección y en las glándulas pélvicas ayuda a la secreción. Por más chiquitos que se vean, son importantes. Pero bueno, el dato que les doy ahorita, más que nada lo tomaría si es que han escuchado que su doctor los ha mencionado, porque si no es algo realmente extra. O si lo van a exponer, también sería un buen dato para dar. Y bueno, ya el último, que me lo había saltado sin querer y lo dejo para ahorita, es este que está como multicolor aquí en el centro. Este nervio, bueno, se forma por varias ramas. Se forma por S2, se forma por S3 y se forma por S4. Y bueno, a la final dan este de aquí. El punto es que desde uniones tanto anteriores como posteriores, de estos tres, S2, S3 y S4, y el nervio que se forma aquí es el nervio pudendo interno. Este nervio pudendo interno no va, o sea, mientras es interno, mientras lleva ese nombre, no inerva músculos. Pero ya después de esto va a dar unas ramas, y estas ramas sí van a inervar músculos. Va a dar la rama rectal inferior, va a dar la rama perineal y va a dar la rama dorsal del pene o clítoris, dependiendo de si es hombre o si es mujer. Este, bueno, ya nuevamente esto ya va más como dato nomás, pero la rectal inferior inerva el esfínter anal externo. Eso de manera motora y de manera sensitiva inerva la piel perianal. En cambio, el perineal inerva los músculos perineales superficiales y profundos. Y dorsal de pene o clítoris simplemente es sensitivo para genitales externos. Ese ya, bueno, y con eso ya concluye. No sé si tienen alguna duda sobre esto, ya sea de plexo sacro, plexo lumbar, sobre cualquier cosa relacionada a esto. ¿Tienen alguna duda? Yo sé que es un tema pesado, la verdad, pero créanme que si se hacen la imagen y pueden, si se hacen la imagen de cómo se ven ambos plexos, ya están a medio camino. Pero bueno, si no, voy a dejar de grabar.